Bien, nos interesa estudiar el caso de diversidad espacial, entenderlo un poquito mejor. En diversidad en frecuencia y diversidad en el tiempo hay muchas de las cosas que vamos a estar viendo aplican también, pero nuestro interés está en el uso de múltiples antenas para diversidad espacial. Y acá, tal vez lo mejor que podemos hacer es simplemente comenzar con una enumeración de un par de supuestos, un par de consideraciones. Entonces consideremos las siguientes condiciones. Primero, vamos a asumir de que tenemos un receptor tradicional. Por ejemplo, para QPSK. Y tiene una sola antena receptora, en el sentido como lo aprendimos cuando hicimos todo el trabajo en los módulos 1 a 6, en particular tal vez todo nuestro estudio de desvanecimiento local y de presupuesto de enlace. Dos, vamos a, de aquí en adelante, ya asumir derechamente siempre que el desvanecimiento de sombra y la pérdida de potencia por distancia la modelamos como un factor 1, porque sabemos que esto puede ser absorbido en el modelo por el ruido térmico. Tres, vamos a asumir desvanecimiento plano en frecuencia. Canal rico en dispersión. Y aquí me refiero a scattering de ondas, no dispersión en el tiempo, como lo estudiamos con tau RMS, etcétera, sino que un canal básicamente NLOS sin línea de vista en cualquier punto del espacio. En el área local no hay línea de vista y hay muchísimos frentes de onda que convergen en cada punto del espacio. Y sin movilidad. Es decir, realmente estamos en nuestro canal caso 1A, que es tal vez el caso siempre más sencillo en torno al cual ir construyendo nuevo conocimiento. Y para este caso, ya sabemos cómo se ve el receptor. El receptor para estas condiciones tiene un
VGA. Que compensa la pérdida de potencia por distancia, el desvanecimiento sombra, incluso el desvanecimiento local, y tiene un ecualizador. Para compensar por los efectos del canal. Y cuando me refiero a los efectos del canal, estoy hablando de fase y magnitud. Que lo vimos todo esto en el módulo 3. Y simplemente para refrescar eso, acá están esos efectos en fase y magnitud, ¿no es cierto? Tenemos una transmisión acá en el ejemplo de QPSK, en el espacio de señales, que se rota en fase y pierde magnitud. El efecto rosado es el efecto de la pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento sombra. Estamos subiendo que eso ya está compensado, que eso de alguna forma queda capturado por ruido térmico. Así que realmente estamos hablando de este efecto de acá, de este efecto de la magnitud del canal, Rayleigh, y la fase de ese canal que rotan y alteran la amplitud de los símbolos recibidos. Y para este caso, habíamos visto que el receptor es este. El receptor acá está en equivalente de banda base, pero todavía tenemos señales analógicas, vale decir, aquí hay una señal de ruido térmico, hay una forma de pulso, hay un VGA, hay un filtro adaptado, un muestreador y hay un ecualizador. Entonces, lo que quiero es redibujar esto en forma mucho más simplificada, simplemente para tener claridad de cuál es el formato de receptor que estamos considerando. Es un receptor que tiene su antena, receptora, luego tiene una inserción de ruido térmico, y la salida de ese receptor es alimentada a una cajita que voy a dibujar en verde. Y que contiene al VGA, que compensa por el efecto de magnitud del canal H-check y que compensa por la fase del canal θ. Y vamos a asumir que es una compensación ideal. En la práctica esto tiene que ser estimado y esto tiene que ser estimado, pero vamos a asumir de que esa estimación es ideal. Y corrige a la señal que llega al receptor, que es H-check por ese check, aquí representado en el espacio de señales. Es decir, todo lo que es filtro adaptado ocurre fuera de esto. ¿Sí? Ya estamos asumiendo, ¿cierto?, nuestro modelo de receptor, de que aquí hay un ruido N-check y una señal H-check, S-check que se combinan en un sentido en el espacio de señales. La salida de este corrector de fase y magnitud entra al dispositivo de decisión, que lo vamos a dibujar aquí.
en la forma habitual, ¿no es cierto?, que simplemente usamos una simbología de QPSK para representar de que hay regiones de decisión en torno a cada uno de los símbolos. Y finalmente el resultado es una decisión de símbolo S tongo. Ese tongo es la decisión del símbolo transmitido S check. Tongo y check. Una estimación de lo que es esto. Esto es nuestro receptor. En el espacio de señales es exactamente el mismo que vimos en su momento en el módulo 3, solo que ahora le quitamos toda la parte analógica de filtro adaptado. Ahora, esta caja verde acá realmente es una caja verde de una ganancia. Y voy a definir una nomenclatura en torno a esa ganancia, que es la siguiente. Vamos a definir esa ganancia como una ganancia compleja, que la vamos a llamar U check asterisco. U check porque es una ganancia que se aplica en el espacio de señales, y asterisco porque va conjugada, compleja conjugada. ¿Por qué va conjugada? Eso es algo que vamos a descubrir, vamos a entender más adelante, pero por ahora esa definición es más conveniente que no definirla en forma conjugada. Y lo que quiero enfatizar con esto es que en la práctica el VGA más el ecualizador juntos representan esta ganancia U-check asterisco, y tal vez podemos definirlo directamente como tal, conforman un combinador trivial. De ganancia U check asterisco igual lo que está puesto aquí adentro, así que puedo derechamente copiar todo eso y pegarlo acá. Para el caso trivial de una sola observación, ya tenemos la forma del combinador. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, en el fondo, expandir algo que ya tenemos. O sea, queremos construir sobre una estructura que ya tenemos, que ya conocemos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para eso, consideremos un arreglo de antenas receptoras que tiene, y aquí vamos a definir un término importante, NR, N sub R, ramas
o en inglés branches. Y eso lo vamos a definir o entender de la siguiente forma. Y aquí me voy a colgar de esta porción que ya hemos dibujado y la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí. Y la voy a replicar una y dos veces más. Ahí. Y la voy a extender para que todo esto conjuntamente alimente a una caja verde de combinación. Es decir, aquí ahora tenemos un combinador que es alimentado ya no como en el caso trivial por una sola antena, sino que por varias antenas. Y si es que tenemos una antena transmisora en algún lugar remoto, que emite una señal hacia el aire, se propaga esta en forma de múltiples trayectorias, sin línea de vista, hacia todo este conjunto de antenas receptoras, entonces podemos modelar que aquello que llega a la primera o a la antena que está más arriba es HNRS check. La enumeración dice que esta es la última. Podemos de igual forma modelar que lo que llega a esta de acá es H1 S check, y lo que llega a la segunda lo modelamos como H2 S check. Y entonces ya estamos comenzando a plantear un escenario en que acá hay puntos suspensivos y un total de NR ramas receptoras, todas idénticas, cada una con su propio proceso de ruido. Entonces, el proceso de ruido aquí abajo es N1, el proceso de ruido en la segunda es N2 y el proceso de ruido en la última es NR. Y para mantener el código colores, celeste, rosado, verde. Entonces la señal que hay en la primera rama es Y1 check, es H1 check S check más N1 check. En la segunda rama tenemos Y2 check es igual a H2 check
S check más N2 check. Y finalmente, en la NRésima rama tenemos HNR check S check más NR check. Entonces fíjense que el símbolo transmitido, acá lo que se transmite, vamos a ponerlo en color, por ejemplo, café, se transmite, no, verde es lo que usamos habitualmente, ese check se transmite. Esa transmisión aparece en todas las ramas receptoras, cada una distorsionada por un canal distinto y cada uno corrompida por ruido aditivo blanco gaussiano diferente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es una estructura de combinador que aprovecha esa energía del símbolo deseado presente en todas las ramas para generar una señal que la vamos a llamar R-check, que puede ser alimentada, igual que acá, a un dispositivo de decisión que estoy copiando para producir una decisión buena o óptima en algún sentido, que por supuesto sea mejor que solamente usar siempre una y la misma rama, que sería el caso de una sola antena. Es decir, agregar las ramas 2 hasta NR. ¿Cómo se puede aprovechar eso? Esa energía presente del símbolo para tomar una mejor decisión sobre cuál fue el símbolo presente en la transmisión. Esa es la pregunta de diversidad. Entonces, la pregunta que queremos responder es ¿cómo combinar las NR señales en forma inteligente para obtener un beneficio del uso de las múltiples antenas o ramas. Y para abordar este problema, vamos a trabajar con los siguientes supuestos. Uno, los ya mencionados. Vale decir, vuelvo al comienzo de la cápsula, lambda b igual a 1, absorbido por el ruido en nuestro modelo, desvanecimiento plano, rico en dispersión, non-line of sight, sin movilidad, caso 1A. Entonces los ya mencionados, 2 puntos, 2 y 3 anteriores. Segundo supuesto, o tal vez para no confundir las enumeraciones, vamos a hablar del supuesto A, del supuesto B. Vamos a asumir que todas
las ramas están dentro de la misma área local. Y esto es básicamente decir que lambda p es el mismo para todas las ramas R. Para todo R en 1 hasta NR. Supuesto C. Los HR check distribuyen normal complejo de media 0 y varianza 1. Vale decir, estamos hablando de magnitud distribuida Rayleigh y fase distribuida uniforme. Por supuesto que el caso de la fase es en 0 y 2pi. Y el caso de Rayleigh es un sigma r al cuadrado igual 1 medio. Así como lo hemos venido estudiando. Y esto ya está más o menos contenido en el supuesto de que es un ambiente rico en scattering, etcétera, sin movilidad, pero es bueno al menos cuantitativamente establecerlo. Y el último supuesto es que las ramas están separadas al menos lambda medios entre sí. Y esto, tal como lo hemos estudiado, implica, es una forma equivalente de decir que los HR check pueden ser considerados independientes entre sí. Y vamos a ver de que este supuesto es un supuesto sumamente importante para el caso de diversidad espacial. Y con estos supuestos, con esta configuración de nuestro sistema de combinación, vamos a estudiar distintas formas de combinación, distintas formas de diversidad espacial y vamos a cuantificar también su ganancia de desempeño.